En nuestra vida real sabemos que hay muchos fenómenos o variables que están muy relacionadas. Por ejemplo, sabemos que la marea se ve afectada con el movimiento de la luna, o que desde la temperatura de una taza de té hasta la economía mundial dependen del tiempo. Muchos fenómenos físicos dependen de otras variables y o también evolucionan en el tiempo. En este video hablaremos de un concepto que nos ayuda a entender el comportamiento de estos fenómenos en la medida que la variable de la que dependen va cambiando. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, como comentamos en la introducción de este video, nuestro objetivo es tratar de entender cómo y de qué forma al cambiar una cantidad puede modificar otra que depende de la anterior. Para eso veamos el siguiente conjunto de datos. Esta tabla está representada en el siguiente gráfico, el que representa la evolución de la temperatura de un sistema a distintos tiempos, aproximadamente 2 minutos y medio desde que se comenzó a medir. Desde este gráfico, ¿qué podemos ver? Claramente se puede ver que la temperatura aumenta en la medida que pasa el tiempo, sin embargo no aumenta de la misma forma bajo los mismos intervalos de tiempo. Hagamos el análisis por intervalo de tiempo. Dado que la temperatura evoluciona con el tiempo y no que el tiempo evoluciona con la temperatura, se dice que el tiempo es una variable independiente, mientras que la temperatura es una variable dependiente del tiempo en este caso. Y así, la evolución o cambios en el tiempo provocan cambios en la temperatura. Veamos algunos datos. Por ejemplo, aquí tenemos que a tiempo cero la temperatura es de 25 grados Celsius, o sea, es este punto el que está registrado acá, y el segundo punto viene a ser este punto que está por acá. Vemos que la temperatura es de 25 grados Celsius por acá, y luego de 30 segundos, o sea, transcurridos los 30 segundos con respecto a este dato, la temperatura cambia a 34 grados Celsius. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Que cuando transcurre un intervalo de tiempo de 30 segundos, desde los 0 hasta los 30, que sería 30 menos 0 en este caso, 30 segundos, hay un cambio en la temperatura que sería de delta T de 30, desde los 25 hasta los 34. O sea, el cambio de temperatura fue de 25 a 34, lo que nos da un cambio de temperatura de 9 grados Celsius. Si aplicamos esta idea a los intervalos que vienen, tendríamos que de 30 a 60 segundos hay un intervalo de tiempo de 30 segundos, mientras que el cambio en la temperatura, que fue de 34 a 42, es de 8 grados Celsius, lo que estaría representado como este segmento de acá, que sería el intervalo de tiempo de 30 segundos, y este segmento vertical que tiene que ver con el cambio de la temperatura que acabamos de encontrar, que es de 8 grados Celsius. Para los datos que vienen, ustedes se van a encontrar con que los intervalos de tiempo son siempre de 30 segundos, pero los cambios de temperatura van a cambiar. Por ejemplo, se van a encontrar que en el intervalo siguiente el cambio de temperatura es de 17 grados Celsius, que va desde 42 a 59. De 59 a 65 se van a dar cuenta de que hay un cambio de temperatura de 6 grados Celsius. Y por último, el cambio de temperatura va a ser de 65 a 70, que es de 5 grados Celsius. En realidad, si nosotros nos enfocamos en el cambio en una sola variable, por ejemplo el intervalo de tiempo, o solamente en el cambio de temperatura, no tenemos mucha información, y es porque en verdad necesitamos ver cuál es la relación entre ellos. Lo que sí es importante o de dónde podemos obtener información es cómo es la proporción entre estos cambios, lo que nos permite definir el siguiente concepto. Suponga que x es una variable independiente y f es una variable dependiente de la variable x. Se define la razón media de cambio o también rapidez media de cambio a la razón o división entre los cambios de la variable dependiente y los cambios de la variable independiente x. O sea, la vamos a llamar por b sub f, que es la razón media de cambio, y esto va a ser la división entre los cambios de la variable dependiente sobre los cambios de la variable independiente. Esta definición nos habla de qué tan rápido cambia la variable f debido a los cambios en la variable x. Por ejemplo, y si llevamos esto a la tabla anterior, veríamos que la rapidez de cambio en el primer intervalo de 0 a 30 segundos, que le vamos a llamar rapidez de cambio b sub 1, es el cambio en la variable dependiente, que es la temperatura, sobre el cambio de la variable independiente, que en este caso es el tiempo. El cambio de la temperatura fue de 9 grados Celsius, mientras que el cambio o el intervalo de tiempo en este caso es de 30 segundos,
Y esto nos dice que en promedio esto cambió algo así como 9 dividido 30, algo así como 0,3 grados Celsius por segundo. Para el segundo caso, veríamos que la rapidez media de cambio es el cambio en la temperatura, repetimos la definición, por sobre el intervalo de tiempo, que en este caso es 8 grados Celsius, que fue el cambio de la temperatura, sobre el intervalo de tiempo que nuevamente fue de 30 segundos. Y aquí es de 8 entre 30, y eso nos da 0,27 grados Celsius por segundo. O sea, es un poco menos el cambio con respecto al intervalo anterior. Para el siguiente intervalo de tiempo, diríamos que la rapidez de cambio fue, nuevamente aplicando la definición, el cambio, en este caso de la temperatura, que es la variable dependiente, sobre el intervalo de tiempo o el cambio en la variable independiente. El cambio en la temperatura fue de 17 grados Celsius y esto dividido el intervalo de tiempo que nuevamente fue de 30 segundos. Esto en la calculadora nos daría algo así como 17 entre 30 y es 0,57 grados Celsius por segundo aproximadamente. Para el cuarto intervalo tendríamos que el cambio en la temperatura fue de 6 grados Celsius y el intervalo de tiempo nuevamente son los 30 segundos, así que esto sería 6 grados Celsius por los 30 segundos y esto nos va a dar 6 entre 30, 0,20 grados Celsius por segundo. Y por último tenemos que la rapidez de cambio para el último tramo, nuevamente aplicando la misma definición, es el cambio en la temperatura, en este caso de 5 grados Celsius, y esto sobre el intervalo de tiempo que fue de 30 segundos. Así que 5 entre 30 nos da algo así como 0,17 grados Celsius por segundo. Entonces nos damos cuenta que la rapidez de cambio número 3, o mejor dicho, en el tercer intervalo, es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos al intervalo número 3, nos daríamos cuenta que es entre 60 y 90 segundos donde hay un cambio de temperatura desde los 42 a 59 grados Celsius, equivalente a 17 grados Celsius en el aumento de temperatura. Eso quiere decir que en el mismo intervalo de tiempo en relación a los otros intervalos, el aumento en temperatura fue mayor. Y es por esto que nos interesa la rapidez de cambio, porque nos damos cuenta en realidad cuando el crecimiento es más rápido y también cuando es más lento, como por ejemplo nos damos cuenta que el último valor de la rapidez de cambio v sub 5 correspondiente al último intervalo corresponde al menor aumento en el cambio de temperatura en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto? Nos damos cuenta que en realidad la temperatura siempre estuvo aumentando. Sin embargo, en este último caso nos damos cuenta de que el aumento de temperatura fue más lento porque fue a 0,17 grados Celsius por segundo y que en este caso fue más rápido porque fue a 0,57 grados Celsius por segundo. Es esta idea la que nos permite conectar con la idea de velocidad o llamarla en realidad rapidez de cambio, porque en verdad lo que nos dice es qué tan rápido o qué tan lento cambia nuestra variable dependiente en la medida que cambia nuestra variable independiente. Como primer ejemplo, aquí tenemos, se registra el volumen de un globo pequeño a distintos tiempos, entregando la siguiente tabla de datos. Según esta información, ¿en qué intervalo de tiempo este globo se desinfla más rápido? Veamos entonces qué es lo que pasa con la rapidez de cambio en cada intervalo. Aquí vemos que, por supuesto, la variable independiente debe ser el tiempo, ya que el tiempo no depende de nada más, y el volumen, en este caso que le vamos a llamar v, depende del tiempo. De esta forma, el volumen es la variable dependiente y el tiempo es nuestra variable independiente. Veamos cuáles son los cambios en cada variable. En la primera variable, que es el tiempo, tendríamos un intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos, que sería de 10 menos 0, y esto es de 10 segundos, a lo que se asocia en realidad un cambio de volumen que va desde los 900, perdón, desde los 1000, que sería el volumen inicial, hasta el volumen final, que es de 900, y esto nos daría de menos 100 centímetros cúbicos. Entonces, si a este intervalo que acabamos de escribir le llamamos 1, veríamos que la razón de cambio entre el cambio del volumen de nuestro globo por sobre el intervalo de tiempo en que ocurre sería de menos 100 centímetros cúbicos sobre los
10 segundos. De modo que esto nos daría algo así como menos 10 centímetros cúbicos por segundo. O sea, está desinflándose una razón de 10 centímetros cúbicos por segundo en este primer intervalo. En el segundo intervalo de tiempo, que sería desde los 10 a los 15 segundos, le vamos a llamar 2. De esta forma, ¿cuál es el intervalo de tiempo? Iríamos desde los 10 hasta los 15 segundos. Así que tenemos que el intervalo de tiempo es de 5 segundos. Y el cambio en el volumen, tendríamos que esto es volumen final, que serían 840 centímetros cúbicos. Y comienza esto con 900 centímetros cúbicos. Así que esto sería de menos 60 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿cuál sería la rapidez de cambio en ese segundo intervalo? Va a ser del cambio de volumen sobre el intervalo de tiempo en este caso, y nos daría de menos 60 entre 60 centímetros cúbicos y 5 segundos, lo que nos va a dar algo así como menos 12 centímetros cúbicos por segundo. En el tercer caso, diríamos que este es el intervalo y vemos que el intervalo de tiempo, vamos desde tiempo final, desde el tiempo inicial al tiempo final, sería de 20 menos 15 segundos, y esto nos daría que el intervalo de tiempo es de 5 segundos y que el cambio en el volumen va a ser del volumen final, que son 790, menos el volumen inicial, que sería de 840. Si hacemos esto, nos damos cuenta que el cambio de volumen es de menos 50 centímetros cúbicos. Y por lo tanto, si a este le llamamos 3, diríamos que la rapidez de cambio en el tercer intervalo es nuevamente el cambio en el volumen por sobre el intervalo de tiempo y nos va a dar menos 50 centímetros cúbicos. Y esto dividido estos 5 segundos, lo que nos da menos 10 centímetros cúbicos por segundo. Y bueno, si ustedes hacen esto con los intervalos de tiempo que nos quedan, el intervalo de tiempo 4 nos va a dar una razón de menos 10 centímetros cúbicos por segundo. Y el último intervalo que le llamamos 5 sería algo así como menos 6,25 centímetros cúbicos por segundo. Ahora con esto podemos responder la pregunta, que es ¿en qué intervalo de tiempo este globo se desinfla más rápido? Si volvemos a la interpretación de qué representa cada rapidez de cambio, diríamos que estos menos 10 centímetros cúbicos por segundo se refieren a que en este intervalo de tiempo el globo pierde 10 centímetros cúbicos por cada segundo. En el segundo intervalo de tiempo perdería, esto significa este signo menos, 12 centímetros cúbicos por segundo. Acá en el tercer intervalo sería 10 centímetros cúbicos por segundo, en el cuarto sería 10 centímetros cúbicos por segundo, siempre perdiendo. Y por último, estaría perdiendo a una razón de 6,25 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, ¿en qué intervalo de tiempo este globo se desinfla más rápido? Nos damos cuenta que en verdad el intervalo de tiempo debe ser el segundo intervalo, este de por acá, porque se desinfla a 12 centímetros cúbicos por segundo. Y por el otro lado, por el otro extremo, diríamos que el intervalo en que se desinfla menos rápido o que pierde menos volumen por cada segundo es el último, porque lo hace a 6,25 centímetros cúbicos por segundo. Ahora veamos este concepto desde otra perspectiva. Nosotros queremos ver cómo es geométricamente delta F entre delta X. Entonces vamos a ver a qué corresponde esto en este gráfico. Si este es el punto x1, f1 y este es el punto x2, f2, en realidad delta X lo que vamos a ver es que es justamente este segmento que va desde x1 a x2. Esto sería delta X, entonces lo vamos a escribir en términos de x2 y x1 lo que nos va a quedar como x2 menos x1. O sea, vamos acá y vamos a poner delta x como x2 menos x1. Y por otro lado, nos interesa cuánto cambió la variable f, que tendríamos que ir desde f1 hasta f2, que corresponde justamente a este segmento que está por acá. Y esto va a ser delta f. Y para poder calcularlo, nos damos cuenta que esto es f2 menos f1. Así que en la definición tendríamos que poner f2 menos f1. Esta definición matemática que ustedes ven acá corresponde en realidad a lo que se conoce como la pendiente de una línea recta, que si ustedes van a la función la definen de esta forma: y2 menos y1 entre x2 menos x1. O sea, esta pendiente tiene que ver con
la pendiente de la línea recta que en el fondo uniría el punto x1f1, x2f2, lo que también tiene que ver con otra interpretación geométrica correspondiente al ángulo. En el fondo, mientras mayor es el ángulo de apertura desde el eje X hacia el eje Y, corresponde a una mayor pendiente o bien a una mayor razón de cambio. De esta forma podemos ver, al menos intuitivamente, qué pasa con la evolución de nuestra variable simplemente viendo lo que pasa con la inclinación de la recta que une a los datos. De hecho, este dato nos lleva a que para el caso en que los datos de la variable independiente estén infinitesimalmente cerca, o sea, muy pero muy cerca, diremos que la rapidez media de cambio ahora será la rapidez instantánea de cambio, y es en realidad la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Este tema, por supuesto, lo vamos a abordar con más detalle en otra oportunidad. En resumen, la razón de cambio representa qué tan rápidos son los cambios de una variable dependiente con respecto a los cambios de la variable independiente, y los podemos ver gráficamente con la pendiente de la recta que une a los puntos que definen al intervalo. A mayor pendiente, mayor es el cambio, y de la misma forma, a menor pendiente, menor es el cambio. En algunas situaciones, de hecho, esta idea de rapidez de cambio nos sirve para hacer predicciones y poder modelar matemáticamente la dependencia entre dos variables, especialmente cuando la rapidez de cambio es constante. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación en donde dice un concepto relacionado con el envejecimiento y la audición es el denominado nivel de escucha de máximo confort, el que operacionalmente se define como el nivel en que un individuo prefiere escuchar una señal sonora hablada. La tabla adjunta muestra el nivel de confort auditivo de una persona y nos preguntan cuál es la rapidez de cambio en el nivel de audición confortable y si el cambio en el nivel de audición confortable se mantiene constante. ¿Cuál será el nivel de audición confortable para la edad de 80 años? Veamos entonces qué pasa con este nivel de audición confortable. Como podemos ver, de 5 a 10 años hay un aumento en el nivel de audición confortable de 2 decibeles desde 53 a 55. Si vamos de 10 a 15, también hay de 55 a 57. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, vemos que este aumento en el nivel de audición confortable se mantiene constante bajo los mismos intervalos de tiempo. O sea, si nosotros calculamos la rapidez de cambio de este nivel de audición confortable, que no sé, le voy a poner n, lo vamos a llamar como el cambio en este nivel de audición confortable sobre en este caso, el intervalo de tiempo que va a ser la cantidad de años que pasan entre una medida y la otra. Por ejemplo, si vamos de 20 a 25, vemos que ese cambio o esa rapidez de cambio sería de nivel de audición confortable a los 25 años, que sería 61, menos el que tiene a los 20 años, que sería 59, dividido el intervalo de tiempo que dijimos que íbamos desde 20 a 25, y esto sería 25 menos 20 años. Entonces, aquí nos quedaría 2 decibeles por cada 5 años, digamos. Y entonces, si ponemos esto en la calculadora, nos va a decir que esto aumenta 0,4 decibeles por año. Ahora yo hago este caso en particular, los invito a que hagan este mismo cálculo para cualquier otro intervalo, ojalá todos, y se van a dar cuenta que en realidad esta velocidad de cambio o la rapidez de cambio en este nivel de audición confortable se mantiene constante. Ya habíamos comentado que la interpretación geométrica de esta rapidez de cambio es en realidad una pendiente de una línea recta. Ahora, dado que esta pendiente se mantiene constante a lo largo de estos datos, entonces podemos modelar esto a través de una ecuación de una línea recta, que si no la recuerdan, es de esta forma: y de x igual a m por x más n, donde m es la pendiente, en el fondo la rapidez de cambio que acabamos de calcular, y n es un coeficiente por determinar. Lo que vamos a hacer entonces es decir que el nivel de audición, a ver, lo vamos a poner en otro color, el nivel de audición con respecto al tiempo, que son los años, va a ser algo así como la pendiente, que habíamos dicho que es la rapidez de cambio, que va a ser entonces 0,4 decibeles por año por el tiempo más una constante. Y debemos ajustar los parámetros tal que responda a los datos que ya tenemos. Aquí podemos usar cualquier dato que ustedes quieran. Por ejemplo, podríamos usar que a los 20 años, cuando t es igual a 20 años, entonces el nivel de audición debe ser de 59
decibeles. Si ustedes ocupan cualquier otro dato, les va a entregar exactamente la misma información. Así que ocupemos esto para encontrar cuánto vale n. Y vamos a decir que este nivel de audición en t igual 20 años es igual a 0,4 por t igual a 20, acabamos de decir, más la constante de terminar. Y como n, el nivel de audición a los 20 años es 59 decibeles, lo vamos a poner acá. Y entonces la ecuación que nos queda acá es 59 es igual a 0,4 por 20 más n. Si ustedes llevan esto a la calculadora, les va a quedar que 0,4 por 20 es 8. Y entonces 59 es 8 más n. Y si ustedes llevan este 8 a la izquierda, se van a dar cuenta de que ese 59 menos 8 es igual a n. De modo que n es igual a 51 decibeles. Y por lo tanto, ya tenemos la expresión que nos permite modelar el nivel de audición con respecto al tiempo, y va a ser 0,4 por este tiempo, que este tiempo tiene que ser cualquier tiempo en realidad, no necesariamente alguno de estos, más esta constante que es 51. Y esto va a estar todo medido en decibeles. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer eso? Básicamente lo que estamos haciendo es modelar este nivel de audición con respecto al paso del tiempo, porque nos preguntan acá cuál va a ser este nivel de audición cuando tenga una edad de 80 años. Entonces lo que podemos hacer, ya que estamos modelando, para cualquier tiempo podemos decir cuánto es este nivel de audición, o podemos en realidad predecir cuánto es ese nivel de audición cuando la edad es de 80 años. Entonces lo que vamos a buscar es este nivel de audición cuando t es igual a 80 años. Si lo ponemos aquí en el lado derecho de la ecuación, nos quedaría 0,4 decibeles por año, ya sabemos, por la edad que van a ser 80 años más 51. Y entonces nos queda que ese nivel de audición en t igual 80 años es, bueno, si lo ponemos en la calculadora, va a ser, no se olviden del orden de las operaciones. Primero la multiplicación, que sería 0,4 por 80, que nos va a dar 32, más los 51 que ya teníamos de esta constante, y por lo tanto nos va a dar 83 decibeles. Y con esto entonces, a través de estos datos, pudimos tener una aproximación a lo que va a ser ese nivel de audición cuando tenga 80 años, y simplemente usando este concepto de rapidez de cambio. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta idea. Y la pregunta es, los siguientes datos representan la posición de una persona con respecto a un observador. ¿Cómo se comporta la rapidez de cambio en este intervalo de tiempo? ¿Y puede predecir cuál será la posición de esta persona a los 13 segundos? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.